Él la traicionó, la abandonó para que fuera su final. Pero ella regresó del mar para hacerlo pagar. Bahía Concepción brillaba como una pintura viva, un rincón del mundo donde el mar parecía respirar con calma y el sol acariciaba la arena con dedos dorados. En ese escenario, Maya había encontrado su refugio y su propósito. Su restaurante, La Marea Azul, era pequeño, íntimo, pero rebosante de vida. Cada mañana, el olor a pan recién horneado se mezclaba con el del café tostado y las risas de los pescadores que traían la pesca del día. Maya movía las manos con la destreza de quien cocina con el alma. Era una mujer de 33 años, de mirada cálida y sonrisa luminosa, conocida en toda la bahía no solo por su talento culinario, sino por la manera en que transformaba cada plato en una historia. Su lema era simple: la comida puede curar cualquier herida. Su esposo, Daniel, parecía el complemento perfecto. Atractivo, educado, con una sonrisa que inspiraba confianza. Era el tipo de hombre que sabía decir lo correcto en el momento justo y que todos consideraban un apoyo incondicional para Maya. Cuando él pasaba por el restaurante, tomaba su mano frente a los clientes y decía con voz dulce: «Mi esposa cocina con el corazón». Por eso todos vuelven. Los turistas suspiraban ante aquella pareja ejemplar, pero los que miraban más de cerca podían notar que los ojos de Maya se nublaban un segundo antes de cada sonrisa. Daniel no siempre había sido así. Al principio compartían sueños, noches largas planeando abrir sucursales, recetas nuevas, viajes. Pero con el tiempo, su ambición empezó a crecer más rápido que el amor. Daniel hablaba de inversionistas, de modernizar el restaurante, de convertir La Marea Azul en una cadena. Maya, en cambio, quería conservar su esencia: la cocina artesanal, el olor del mar, los platos servidos con alma. Aquellas diferencias eran pequeñas olas que chocaban suavemente contra las rocas del matrimonio. Hasta que una tarde el mar cambió. Era la temporada alta, el restaurante lleno, y Maya insistió en llevar personalmente un pedido a Loreto, 1 hora por carretera. Daniel se ofreció a acompañarla, pero al recibir una llamada misteriosa cambió de idea. «Ve tú, amor», dijo, con un beso distraído. «Te alcanzo más tarde». El sol empezaba a caer cuando Maya tomó el auto. La carretera bordeaba el mar, un paisaje que siempre la tranquilizaba. Puso música suave, una lista de boleros antiguos que solía cantar mientras cocinaba. Pero en una curva cerrada, un camión apareció en sentido contrario. El conductor distraído invadió su carril. Maya giró el volante con fuerza, el vehículo se deslizó sobre la grava, y todo se volvió silencio y metal retorcido. Despertó en el Hospital de La Paz, días después, con la luz blanca hiriendo sus ojos. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. La voz del médico sonó distante, casi irreal. «Tuvo suerte de sobrevivir, señora, pero el daño en su columna es irreversible. No podrá volver a caminar». El mundo de Maya se derrumbó. Su mente se negaba a aceptar aquellas palabras. Daniel llegó esa noche con un ramo de flores y lágrimas en los ojos. «No te preocupes, amor», susurró. «Vamos a superar esto juntos». Durante semanas, Maya creyó en esa promesa. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Aprendió a moverse en silla de ruedas, a cocinar desde una nueva altura, a aceptar la mirada compasiva de los demás. Pero lo más difícil no era su cuerpo, sino la distancia creciente en los ojos de Daniel. Él seguía allí, físicamente, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no la besaba con ternura, sino con obligación. Ya no hablaba de nuestros sueños, sino de sus responsabilidades. Una noche, Maya lo escuchó murmurar por teléfono desde el balcón: «No puedo más». No es la misma mujer. El cuchillo que sostenía en la cocina cayó de su mano. Aquella frase, tan breve, tan cruel, marcó el comienzo de su verdadero infierno. El mar seguía rugiendo afuera, como si intentara advertirla de la tormenta que se avecinaba.
Los primeros meses después del accidente fueron una mezcla de dolor, miedo y obstinación. Maya, aunque quebrada físicamente, se negaba a rendirse. Desde su silla de ruedas insistía en supervisar el restaurante, probar recetas nuevas, mantener viva la magia que había construido con tanto esfuerzo. Pero cada día sentía cómo Daniel se alejaba un poco más. Él seguía diciéndose a sí mismo que la amaba, pero su amor había cambiado de forma. Ya no era ternura sino carga, ya no era compañía sino deber. Y ese tipo de amor frío y calculado hiere más que el odio. «Descansa, Maya», le decía él con voz cansada. «No tienes que ir al restaurante todos los días. Déjame encargarme. Pero es mi vida, Daniel. Es todo lo que tengo. Precisamente por eso déjame manejarlo. Quiero evitarte estrés». Con esa excusa, poco a poco, Daniel tomó el control de las cuentas, de las decisiones, del personal. Lo hizo con una sonrisa amable, pero con una precisión quirúrgica. Cuando Maya quiso darse cuenta, su nombre ya no figuraba como propietaria principal en los documentos del negocio. La gente del pueblo la seguía tratando con cariño, pero algo había cambiado en el ambiente. Los empleados miraban a Daniel con una mezcla de respeto y miedo. Y una nueva figura apareció en el escenario. Carla, una joven atractiva, de cabello oscuro y sonrisa fácil, que Daniel presentó como la nueva gerente. «Viene de Cabo San Lucas», explicó. «Tiene experiencia manejando restaurantes turísticos. Nos ayudará a levantar las ventas». Maya intentó creer en sus palabras, aunque cada gesto de Carla la inquietaba. Era demasiado cercana a Daniel, demasiado presente, demasiado cómoda. Los rumores no tardaron en llegar. En Bahía Concepción, los secretos viajan más rápido que las olas. Una tarde, mientras Maya almorzaba sola en el restaurante, escuchó sin querer a dos pescadores murmurar: «Dicen que el esposo de la chef anda con la nueva gerente». Pobre mujer. Después de todo lo que ha pasado, el tenedor cayó de su mano. Su respiración se volvió lenta, pesada. Quiso gritar, negar, defenderlo, pero algo en su interior sabía que era cierto. Esa noche, cuando Daniel llegó tarde, olía a perfume ajeno. Ella no preguntó, solo observó en silencio cómo él se duchaba, cómo evitaba su mirada, cómo hablaba del futuro, como si ella no estuviera incluida. El amor, cuando muere, no hace ruido. Se apaga en gestos cotidianos, en miradas esquivas, en silencios prolongados. Maya lo sentía, lo sabía, y aún así se aferraba a la idea de que el hombre que un día la amó seguía allí, enterrado bajo la culpa y el egoísmo. Pero Daniel ya estaba en otro lugar, en otra vida, planeando su salida. Empezó a vender discretamente parte del mobiliario del restaurante, alegando renovaciones. Reunía dinero, hacía llamadas secretas, y cada día pasaba más tiempo fuera de casa. Una tarde, mientras Maya revisaba viejas fotografías en su celular, imágenes de antes del accidente, de ambos sonriendo frente al mar, vio algo que la dejó helada, una notificación bancaria. Su cuenta personal había sido vaciada. Saldo disponible, 0.00. Corrió la silla hasta el estudio, pero Daniel ya la esperaba, sentado, con una calma inquietante. «Tuve que transferir todo, Maya. La situación está difícil. ¿No entiendes cómo funcionan los negocios?» «¿Negocios? ¿Eran mis ahorros? ¡Mi trabajo!» «Nuestro trabajo», corrigió él con una sonrisa fría. «No empieces con tus dramas, por favor». Esa noche, Maya lloró en silencio, no solo por el dinero, sino por la certeza de que algo oscuro se estaba gestando. Los días siguientes fueron una niebla. Daniel empezó a tratarla con condescendencia, como si fuera una niña caprichosa, o peor aún, una carga que debía soportar. «Deja de quejarte», le dijo una vez. «Al menos estás viva». Esa frase le atravesó el alma. Fue entonces cuando Maya comenzó a notar pequeñas cosas extrañas. Su silla de ruedas mal ajustada, los frenos manipulados, los medicamentos desordenados. No tenía pruebas, pero sentía el peligro acechando invisible detrás de cada gesto amable de su marido.
un amanecer, mientras el mar se despertaba con su eterno vaivén, Maya miró su reflejo en la ventana. El rostro que vio ya no era el de una mujer rota, sino el de alguien que, aunque herida, empezaba a despertar. No sabía todavía que la tormenta estaba a punto de estallar, y que la arena de Bahía Concepción sería testigo de su traición más cruel. El sol caía lento sobre Bahía Concepción, tiñendo el horizonte de un naranja profundo que se desvanecía en el mar. Era una tarde cálida, tranquila, una de esas en que el aire parece detenerse por respeto a la belleza del paisaje. Pero para Maya, ese día traería la oscuridad más profunda. Daniel había sido inusualmente amable esa mañana. Le preparó café. Le habló con una dulzura que hacía meses no conocía, y al atardecer le dijo: «Quiero llevarte a un lugar especial. Necesito que hablemos, los dos solos, sin ruido, sin el restaurante, sin nadie». Maya lo miró con esperanza. ¿Podría ser que, después de tanto, él quisiera reconciliarse? Aceptó, aunque algo en su pecho le advertía que había algo extraño en aquella repentina ternura. Daniel ayudó a Maya a subir al coche, dobló su silla de ruedas con precisión y la guardó en la parte trasera. En el asiento del copiloto, Maya observaba cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Las luces del pueblo quedaban atrás, el pavimento se convertía en arena y el sonido del motor se mezclaba con el rugido lejano del mar. «¿A dónde vamos?», preguntó con una sonrisa insegura. «A un lugar tranquilo», respondió él sin mirarla. «Lo vas a entender cuando lleguemos». Durante el trayecto casi no hablaron. Solo se escuchaba el golpeteo del viento contra los vidrios y el crujir de la grava bajo las ruedas. Maya intentó iniciar conversación, pero Daniel se mostraba distante, ensimismado, como si condujera hacia un destino que había ensayado muchas veces en su cabeza. Finalmente, el auto se detuvo. El silencio era absoluto. Frente a ellos, una playa desierta se extendía como un espejo oscuro bajo la luna. El rumor del mar era lo único que respiraba. «¿Dónde estamos?», susurró Maya. «En paz», respondió él apagando el motor. Bajó del coche y abrió la puerta del lado de ella. El aire nocturno era fresco, húmedo, salado. Daniel armó la silla de ruedas con movimientos automáticos y ayudó a Maya a sentarse en ella. «Traje una manta», dijo colocando una bolsa sobre su regazo. «Pensé que te gustaría ver el mar conmigo, como antes». Por un instante, ella quiso creer en sus palabras. Pero cuando vio la mirada vacía en los ojos de Daniel, algo dentro de ella se estremeció. Él se quedó de pie frente a ella, con las manos en los bolsillos, observándola como si la estudiara. «¿Recuerdas cuando solías decir que el mar lo curaba todo?», preguntó. «Sí», respondió Maya, nerviosa. «Siempre lo creí. Yo también lo creo», susurró él. «El mar cura y limpia». El silencio que siguió fue tan pesado que Maya sintió un nudo en el estómago. «Daniel, ¿qué quieres decir?». Él desvió la mirada hacia las olas que rompían suavemente a pocos metros. «Lo intenté, Maya, de verdad lo intenté. Pero esta no es la vida que imaginé». Ella tragó saliva, con el corazón acelerado. «¿De qué estás hablando?». «De nosotros». «De lo que queda de nosotros», dijo él con voz fría. «Ya no puedo más». El viento levantó su cabello mientras él daba un paso hacia atrás. «No puedes dejarme aquí», susurró ella, el miedo invadiéndola. «Sí puedo», respondió él. «Y lo haré». Maya intentó girar la silla, pero la arena era profunda, pesada. Las ruedas se hundían. Daniel se inclinó, colocó una linterna y una botella de agua a su lado. «Te dejo esto», dijo sin emoción. «Es más de lo que mereces». «Daniel». Su voz se quebró. «Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Por un segundo pareció dudar. Sus ojos se suavizaron, pero enseguida su celular vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. Un mensaje. Una sonrisa breve. «Carla me espera», dijo simplemente. Maya sintió que el aire se le escapaba. «¿Carla?». Su voz era apenas un hilo. «¿Estás con ella?». Él no respondió. Cerró la puerta del coche y encendió el motor.
Adiós, Maya. El rugido del motor cubrió el sonido de su llanto. Las luces traseras del auto se alejaron lentamente por el camino de arena hasta desaparecer entre las sombras. La soledad cayó como una marea fría. Solo el mar, infinito y cruel, la acompañaba. Maya gritó su nombre una y otra vez, hasta que su voz se rompió. Pero el viento se llevó sus palabras, y el mar, indiferente, continuó su eterno vaivén. Intentó mover la silla, pero la arena la traicionaba. El cansancio y el dolor la vencieron. Encendió la linterna. El haz de luz tembló sobre las olas. Su respiración se volvió errática. Así termina todo, pensó. El silencio del desierto costero fue su única respuesta. Sin embargo, en algún punto entre las sombras, alguien observaba. Un hombre, desde la distancia, seguía las luces del coche que se alejaba. Y cuando desaparecieron, comenzó a caminar hacia ella. Maya aún no lo sabía. Pero el destino acababa de escribir una segunda oportunidad, una que el mar mismo le devolvería. El frío comenzaba a calar en la piel de Maya, el aire salado le secaba las lágrimas y la arena se pegaba a sus manos húmedas. Llevaba horas intentando mover su silla, sin éxito. La linterna parpadeaba débilmente, como si también estuviera a punto de rendirse. «Va a volver, tiene que volver», murmuró una y otra vez. Pero el eco del mar era la única respuesta. El tiempo se estiraba entre el miedo y la desesperación, hasta que un sonido la hizo detenerse, un crujido entre las sombras. Pasos. El corazón de Maya se aceleró. «¿Daniel?», susurró la voz quebrada. «¿Eres tú?». Nada, solo el rumor de las olas. El miedo la invadió como una marea oscura. Apuntó la linterna hacia donde creía haber escuchado el ruido. El haz de luz tembloroso recorrió la playa vacía, hasta que una figura apareció entre la bruma. Era un hombre, alto, de hombros firmes, con la ropa empapada y el cabello revuelto por el viento. Caminaba despacio, con cautela, las manos levantadas para no asustarla. «Tranquila». «Soy yo, Maya». La voz golpeó su pecho con fuerza. Reconocería ese tono entre mil. «Mateo», susurró incrédula. Él asintió acercándose lentamente. La luz de la linterna iluminó su rostro y de pronto los años desaparecieron. Era el mismo chico que conoció en el colegio, el que le había enseñado a tocar la guitarra bajo los árboles del malecón, el que se fue a buscar una vida lejos del pueblo y nunca volvió. Hasta ahora, Maya rompió en llanto. No por miedo, sino por el absurdo milagro de verlo allí, en medio de la nada, cuando ya había perdido toda esperanza. «¿Qué haces aquí?», preguntó entre sollozos. ¿Cómo me encontraste?» Mateo se arrodilló frente a ella, su mirada grave. «Vi el auto de Daniel salir del pueblo. Algo no me cuadró, tenía un mal presentimiento. Así que lo seguí». «¿Me seguiste?» «Sí, desde la carretera. No podía ver bien, pero cuando se detuvo aquí, supe que algo estaba mal. Esperé a que se fuera, y luego te vi». Las lágrimas de Maya corrían sin control. «Él me dejó aquí. Mateo me dejó aquí para morir». Mateo apretó los puños. Su respiración se volvió profunda, contenida. «Lo vi, y te juro que no voy a dejar que te toque otra vez». Su voz sonaba como el trueno antes de la tormenta. Maya temblaba. No sabía si por el frío o por el peso de sus palabras. «No puedo moverme», dijo con vergüenza. «La arena, mi silla». Sin decir nada más, Mateo quitó la manta que la cubría y la envolvió con cuidado. «Te sacaré de aquí», murmuró. Con fuerza serena, la levantó entre sus brazos. Maya sintió el calor de su pecho y el ritmo firme de su respiración. Él caminó lentamente con pasos seguros hasta una camioneta estacionada más allá de las dunas. La colocó con delicadeza en el asiento del copiloto. «Descansa. Ya estás a salvo». El motor rugió y la playa quedó atrás. Mientras avanzaban por la carretera desierta, Maya lo observaba en silencio. Su perfil, iluminado por la luz del tablero, le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Había madurado, endurecido, pero en su mirada quedaba algo del chico que un día la hizo reír hasta llorar. «¿Por qué estás aquí, Mateo?».
preguntó finalmente. Volví hace unas semanas, respondió sin apartar la vista del camino. Quise pasar por el pueblo y me enteré de tu accidente. No podía creerlo. Ella bajó la mirada. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, susurró él. Pero parece que el destino aún no terminó con nosotros. La carretera se volvía cada vez más estrecha, hasta que, finalmente, se internaron en un sendero rodeado de cactus y matorrales. ¿A dónde vamos?, preguntó ella inquieta. A mi casa, bueno. Más bien, una cabaña que uso cuando necesito silencio. Está cerca del mar, pero aislada. Nadie te encontrará allí. Maya asintió, demasiado agotada para discutir. Cuando llegaron, la luna bañaba la cabaña de madera con una luz plateada. Era un lugar sencillo pero acogedor, con una terraza que miraba directamente al océano. Mateo bajó del vehículo y volvió por ella, moviéndose con una suavidad inesperada. «No tienes que hacerlo», dijo Maya débilmente. «Soy pesada y además...» «No digas tonterías», interrumpió él con una sonrisa leve. «He cargado cosas más pesadas que tú, y ninguna valía tanto la pena. La llevó adentro». La cabaña olía a madera vieja y café recién hecho. La colocó en un sofá frente a una chimenea apagada y buscó una manta limpia. «Estás temblando», dijo mientras la cubría. «Voy a encender el fuego». Las llamas pronto iluminaron la habitación. Maya miró alrededor, notando detalles, puertas anchas, barras de apoyo, una pequeña rampa junto a la cocina. «¿Por qué?», empezó a preguntar. Mateo la interrumpió suavemente. «La arreglé hace tiempo para alguien que necesitaba moverse como tú. Nunca pensé que terminarías aquí. Pero parece que la vida tenía otros planes». El silencio se instaló entre ellos, cálido y tenso. El fuego crepitaba, el mar murmuraba a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo, Maya sintió algo parecido a paz, pero la paz traía también una certeza. Daniel no se detendría. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, Maya comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando Maya abrió los ojos, el sol ya se filtraba por las cortinas de lino, llenando la habitación de una luz dorada. Por un segundo no recordó dónde estaba. Luego, el olor a café recién hecho y el sonido del mar la devolvieron a la realidad. El cuerpo le dolía, los brazos le pesaban, pero lo peor era el vacío en el pecho. La noche anterior regresó como una ola fría. La arena, la oscuridad, la risa distante de Daniel alejándose en su camioneta. Luchó por contener las lágrimas. «Buenos días», dijo una voz suave desde la puerta. Mateo estaba allí, con una taza en la mano y una mirada atenta. Vestía una camiseta gris y jeans viejos, y aunque su rostro mostraba cansancio, había en él una calma que contrastaba con el caos que ella sentía. «Te traje café», agregó. «No es de la marea azul, pero hago lo que puedo». Maya esbozó una sonrisa débil. «Gracias». «No puedo creer que esté viva». «Créelo», respondió él acercándose. «Y no porque Daniel quisiera que lo estuvieras». El silencio se espesó. Maya apartó la mirada, las lágrimas amenazando con volver. «No entiendo cómo pudo hacerlo». Su voz tembló. «¿Cómo puede alguien abandonar así a la persona con la que compartió todo?» Mateo se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. «Hay personas que no soportan ver reflejada su propia debilidad. Cuando tú caíste, él se vio a sí mismo sin control y eligió huir». Ella lo miró sorprendida por la claridad de sus palabras. «Huir. Pero dejarme morir, Mateo. Eso no es cobardía, es maldad». Él asintió despacio. «Y por eso no puede quedar impune». Maya sintió un escalofrío. Nunca había pensado en justicia. Hasta ese momento solo había habido miedo, tristeza, confusión. Pero la palabra impune encendió algo nuevo en su pecho. «No tengo pruebas», dijo, «solo mi palabra. Nadie me creería. Daniel sabe cómo fingir, sabe llorar cuando lo necesita». Mateo apretó la mandíbula. «Entonces buscaremos pruebas. Lo que me importa ahora es que estés a salvo. Pero después,
Lo haremos pagar. Sus ojos se encontraron. En la mirada de él no había furia, sino determinación. Una fuerza tranquila, casi peligrosa, que le hizo creer que quizás no estaba sola. Durante los días siguientes, Mateo se ocupó de todo. Le ayudó a bañarse, a preparar comidas sencillas, a volver a moverse con confianza en su silla. Nunca la trató con lástima. Cada gesto suyo tenía dignidad, respeto, paciencia. Una tarde, mientras el sol caía sobre el horizonte y la brisa llenaba la cabaña de olor a sal, Maya rompió el silencio. ¿Recuerdas el último día que nos vimos?, preguntó. Mateo la miró con una sonrisa melancólica. Claro, en el muelle, después de tu graduación, dijiste que ibas a comerte el mundo. Y tú prometiste escribirme. Sí, y nunca lo hice. Rieron suavemente, con tristeza y ternura a la vez. Por un instante, el pasado los envolvió como una ola tibia, pero la risa se desvaneció cuando el teléfono de Maya, que Mateo había rescatado del bolso abandonado, vibró sobre la mesa. 10 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz, todos de Daniel. Maya lo tomó con manos temblorosas. Mateo la observaba en silencio mientras ella abría el primer mensaje. Maya, por favor, necesito saber que estás bien. Fue un error, perdí la cabeza. No sé qué estaba pensando. Vuelve a casa, podemos hablar. El segundo mensaje era más urgente, el tercero casi una súplica, pero al cuarto su voz cambió. ¿Dónde estás? No te atrevas a arruinarme, nadie te creerá. Si cuentas algo, todos pensarán que estás loca. El aire se volvió pesado. Maya apretó el teléfono con fuerza. Ya está manipulando la historia. Su voz era un hilo de furia. Siempre lo hace. Me va a pintar como una mujer inestable, deprimida. Mateo tomó el teléfono con cuidado y lo apagó. No más lágrimas por él. Si quiere jugar a ser el inocente, jugaremos con la verdad, pero con estrategia. Ella lo miró, confundida. Estrategia. Necesitamos ayuda. Conozco a alguien en La Paz. Puede rastrear movimientos bancarios, llamadas, mensajes. Si Daniel movió dinero del restaurante, lo sabremos. No quiero meterte en esto, dijo ella con un hilo de voz. Ya estoy metido, desde el momento en que te cargué fuera de esa playa. El mar rugió al fondo, como si aprobara la promesa silenciosa entre ellos. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Maya tomó la mano de Mateo. Gracias por volver, aunque no lo planeabas. Tal vez nunca me fui del todo, respondió él. Solo estaba esperando el momento para encontrarte otra vez. Ella cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no soñó con el accidente, ni con la voz cruel de Daniel. Soñó con el mar, con su sonido constante, como un corazón que sigue latiendo, recordándole que aún hay vida después del dolor. Y cuando despertó, con los primeros rayos del amanecer tocando su rostro, supo que algo dentro de ella había cambiado. Ya no quería solo sobrevivir. Quería justicia. El amanecer en Bahía Concepción era sereno, como si el mar intentara borrar la huella del horror vivido. Pero Maya ya no buscaba olvido, buscaba respuestas. Mateo preparaba el auto, revisando que todo estuviera listo. Ella lo observaba desde la puerta de la cabaña con una determinación nueva en los ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó él ajustando su gorra. Más que nunca, respondió ella. Si Daniel quiso enterrarme en la arena, ahora yo voy a sacarlo a la luz. Salieron temprano rumbo a La Paz. La carretera costera se extendía como una cinta brillante junto al mar. El viento olía a libertad, pero también a peligro. El contacto que te mencioné se llama Rafael, explicó Mateo mientras conducía. Nos ayudó antes con cosas delicadas. No confía en muchos, pero si le cuento lo que pasó, te escuchará. ¿Es policía? No exactamente. Digamos que sabe moverse entre la ley y la verdad. Maya no preguntó más.
Sabía que había líneas que era mejor no cruzar con palabras. 2 horas después, llegaron a un pequeño taller mecánico en las afueras de La Paz. Desde afuera parecía abandonado, pero Mateo tocó una puerta lateral y una voz grave respondió. «¿Quién?» «Un viejo amigo», contestó él. El cerrojo se abrió y apareció un hombre de unos 40 años, de mirada aguda y gesto tranquilo. «¿Mateo?» «No lo puedo creer. Pensé que te había sido para siempre. No pude quedarme lejos», dijo él, estrechándole la mano. «Necesitamos tu ayuda». Rafael miró a Maya con curiosidad, sin ocultar su sorpresa al verla en silla de ruedas. «¿Qué pasó?» «Intento de asesinato», respondió Mateo sin rodeos. Su marido la dejó abandonada en la playa. Rafael frunció el ceño. «Eso es grave. ¿Tienen pruebas?» «Aún no», dijo Maya. «Pero las encontraremos». Rafael los hizo pasar a una pequeña oficina. El lugar olía a aceite, a polvo y a secretos. Sobre la mesa había varias computadoras, discos duros y equipos de rastreo. «Cuéntame todo desde el principio», pidió. Durante 1 hora, Maya relató su historia. Su voz temblaba a veces, pero no se detuvo. Cuando terminó, Rafael asintió lentamente. «Hay varias formas de atacar esto», dijo. «Lo primero es seguir el dinero. Si tu esposo tomó control del restaurante, debió mover fondos. Puedo rastrear transferencias, correos, movimientos inusuales». Maya respiró hondo. «Hazlo. Necesito saber hasta dónde llegó». Mientras Rafael trabajaba frente a las pantallas, Mateo se quedó a su lado, observando su rostro concentrado. En cada clic, en cada archivo que se abría, parecía acercarse un poco más a la verdad. «Aquí está», dijo finalmente Rafael, señalando la pantalla. «Transferencias periódicas desde la cuenta del restaurante hacia una empresa fantasma en Cabo San Lucas. Y mira esto». Abrió otro documento. «Días antes del accidente, tu nombre fue eliminado de los registros oficiales de propiedad». Maya se cubrió la boca. Todo estaba planeado. Incluso antes de que perdiera las piernas, Mateo apretó los puños. Sabía que era un cobarde, pero esto es puro cálculo. Rafael siguió revisando. Y hay más. Un correo enviado desde su cuenta hace 3 semanas a una tal Carla Domínguez. «¡Carla!», repitió Maya con la voz cargada de ira contenida. «Su amante». El mensaje era corto, casi clínico. «Cuando todo esté listo, no habrá vuelta atrás. Tendremos lo que merecemos». El silencio cayó como un peso. «Podemos usar esto», dijo Rafael. «Pero necesitarán algo más fuerte para presentarlo ante las autoridades. Un testimonio, pruebas físicas, registros médicos». Maya asintió. «Mi teléfono tiene mensajes de voz». Él admitió cosas, aunque disfrazadas. «Tráemelos», dijo Rafael, «y consigue tus historiales médicos. Si logramos probar que te dejó sin medicación ni asistencia, se considerará intento de homicidio». «¿Y si intenta denunciar mi desaparición?», preguntó ella. Rafael sonrió con ironía. «Ya lo hizo. Mira, en la pantalla apareció una noticia local. Empresario busca desesperadamente a su esposa desaparecida. Temo por su vida», declara Daniel Torres. La nota mostraba una foto de Daniel frente al restaurante, con los ojos enrojecidos y una expresión cuidadosamente ensayada. Maya sintió náusea. «El mismo hombre que me dejó morir, llorando ante las cámaras». «Es perfecto», dijo Mateo con voz firme. «Cuanto más hable, más mentiras dirá. Y nosotros estaremos listos para derribarlas». Rafael se levantó. «Tengo un contacto en la policía de La Paz. No todos son confiables, pero hay una detective que sí. Se llama Lucía Herrera, especialista en casos de violencia doméstica. Si le mostramos esto, se moverá rápido». Maya lo miró directamente. «Hagámoslo, pero quiero estar presente. No más decisiones por mí». Rafael asintió. «Así será. Mañana a primera hora nos reuniremos con ella».
Esa noche, de regreso en la cabaña, el silencio era distinto. No era el de la resignación, sino el de la preparación antes de la tormenta. Mateo se sentó frente al fuego y le dijo: «¿Sabes qué admiro de ti, Maya? ¿Qué cosa? Que incluso después de todo todavía tienes luz en los ojos». Ella sonrió débilmente. «No es luz, Mateo, es rabia, pero rabia con propósito». El mar rugió como si la aplaudiera, y por primera vez desde su accidente, Maya no se sintió víctima, sino sobreviviente. La mujer que Daniel creyó silenciar acababa de despertar. El sol apenas despuntaba cuando la camioneta de Mateo se detuvo frente a la comisaría de La Paz. Era un edificio antiguo, de paredes color arena y ventanas altas, donde el olor a café se mezclaba con el del mar cercano. Rafael ya los esperaba en la entrada, con un sobre grueso bajo el brazo. «Traigo todo», dijo en voz baja. «Los correos, los registros bancarios, las transferencias, todo lo que necesitamos para que la detective vea que no estamos inventando nada». Maya respiró hondo antes de entrar. A cada movimiento de su silla sentía cómo la ansiedad le apretaba el pecho. Mateo colocó una mano sobre su hombro. «Estás haciendo lo correcto», murmuró. «Lo sé, pero no puedo evitar tener miedo. Daniel sabe cómo manipular. Podría hacerme quedar como una loca». Mateo se inclinó un poco, mirándola a los ojos. «Entonces que el miedo sirva para impulsarte, no para detenerte». Cuando entraron, una mujer de mediana edad, cabello corto y mirada firme, los esperaba junto al escritorio principal. «¿La señora Torres?», preguntó con voz clara. «Prefiero que me llame Maya Méndez», respondió ella con calma. «Torres murió para mí el día que Daniel me dejó en la playa». La detective Lucía Herrera asintió con respeto. «Me alegra conocerla, Maya. Rafael me habló de usted y de lo que ocurrió. Quiero escuchar todo directamente de su boca». Entraron a una oficina pequeña pero ordenada. Lucía encendió una grabadora y dijo: «Esta es una declaración preliminar. Tómese el tiempo que necesite». Maya habló, sin detenerse, sin omitir nada. Contó el accidente, la recuperación, la traición, los rumores, la manipulación de Daniel y finalmente la noche del abandono. Cada palabra era una herida reabierta, pero también un paso más hacia la libertad. Lucía la escuchó sin interrumpir, tomando notas detalladas. Cuando Maya terminó, la detective cerró la libreta con un suspiro. «Es un caso sólido, pero necesitamos hacerlo irrefutable. Lo que él hizo se considera intento de homicidio, pero va a negar todo. Intentará pintarla como emocionalmente inestable. Ya lo está haciendo», dijo Rafael, colocando su celular sobre la mesa. «Mire esto, en la pantalla, una transmisión en vivo. Daniel, frente a las cámaras de un noticiero local, con voz temblorosa y ojos enrojecidos. Mi esposa Maya desapareció hace 2 días. Está muy afectada desde su accidente. Ha tenido episodios de confusión. Incluso habló de hacerse daño. Solo quiero que vuelva a casa». Lucía apretó los labios. «Manipulador profesional. Está preparando el terreno». Maya sintió una mezcla de rabia y asco. «Dice que estoy confundida, que quiero hacerme daño». «Déjelo hablar», dijo la detective. «Cuanto más mienta, más fácil será derribarlo. Pero tenemos que actuar rápido». Lucía se volvió hacia Rafael. «Necesito copias de todos los documentos, los mensajes de voz, los registros médicos y financieros. Si todo coincide, mañana puedo solicitar una orden de allanamiento». Luego miró a Maya. «Y usted necesita protegerse. No puede volver a Bahía Concepción todavía. Si él se entera de que sobrevivió, podría intentar terminar lo que empezó». «¿Dónde puedo quedarme?», preguntó Maya. «En la cabaña, por ahora», respondió Mateo antes de que Lucía hablara. «Está aislada y segura». «Bien», dijo la detective. «Manténgase en contacto solo conmigo y con Rafael. Nadie más debe saber dónde está». Cuando salieron del edificio, Maya sintió que las piernas inexistentes le temblaban.
Mateo la empujó suavemente en su silla hacia la camioneta. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo cansada y asustada. Eso significa que sigues viva, dijo él con una sonrisa leve. Y eso ya es una victoria. De camino a la cabaña, el teléfono de Rafael vibró. Era un número desconocido. Contestó y su rostro se endureció. Era un periodista, explicó cuando colgó. Daniel está filtrando información. Dice que tú te escapaste, Maya, que estás mentalmente frágil y que teme que hagas una locura. El silencio se apoderó del vehículo. Maya miró por la ventana, observando el mar extendido hasta el infinito. Si quiere guerra, la tendrá, pero será con la verdad. Esa noche la cabaña se llenó de un silencio denso. El fuego crepitaba, y el sonido del mar era el único testigo de las emociones que ninguno de los dos se atrevía a decir. Mateo se acercó con una manta y se la colocó sobre las piernas. No puedes dejar que él controle tu historia, dijo en voz baja. Es tu voz la que debe escucharse, no la suya. Maya lo miró fijamente. Entonces voy a hablar, pero no con él, con todos. ¿Qué quieres decir? Quiero grabar mi versión. Quiero que la gente vea quién soy. Que me vean fuerte, lúcida, viva. Mateo sonrió, aunque su mirada era seria. Eso podría cambiarlo todo. Exacto, respondió ella. Si él usa las cámaras para mentir, yo las usaré para decir la verdad. En el exterior, el mar rugió como si aplaudiera su decisión. Lucía les había advertido que el camino sería largo, pero en ese momento Maya comprendió que ya no era la misma mujer que había suplicado en la arena. El miedo seguía allí, sí, pero ahora tenía un nuevo nombre: determinación. La noche estaba serena, pero dentro de la cabaña el aire parecía cargado de electricidad. Rafael había traído una cámara profesional, una luz portátil y un micrófono. Todo listo para grabar el testimonio que cambiaría el rumbo de la historia. Maya se miraba en el espejo. Llevaba una blusa azul sencilla y el cabello suelto. Sus ojos reflejaban cansancio, sí, pero también algo que no tenía desde hacía mucho tiempo: poder. Mateo ajustaba la cámara mientras Rafael revisaba el sonido. ¿Lista?, preguntó Mateo con voz suave. Más que nunca, respondió ella. Es hora de hablar. El fuego de la chimenea ardía detrás de ella, proyectando una luz cálida sobre su rostro. Rafael levantó la mano, dio la señal y el silencio llenó la habitación. Maya respiró hondo y miró directamente al lente. Mi nombre es Maya Méndez, dijo con voz clara. Hace 5 días, mi esposo, Daniel Torres, me llevó a una playa desierta en Bahía Concepción y me abandonó allí. Pausa. El eco de sus palabras pareció vibrar en el aire. No fue un accidente, no fue una confusión, fue un acto calculado, planeado, después de meses de manipulación, abuso psicológico y robo. Me dejó sin dinero, sin medicación y sin esperanza. Pero el mar no se llevó mi vida. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de fuerza contenida. Hoy hablo porque quiero que me vean como lo que soy. Una mujer discapacitada, sí, pero no débil. Fui traicionada, usada, silenciada, pero sigo aquí. Y no solo para contar mi historia, sino para asegurarme de que nunca más otra mujer pase por lo mismo. Hizo una breve pausa. Rafael le indicó con una mirada que todo estaba saliendo perfecto. No busco venganza, continuó Maya. Busco justicia. Y confío en que llegará, porque cuando una verdad se levanta, ninguna mentira puede enterrarla para siempre. El video terminó con un silencio tan fuerte que parecía un rugido. Rafael bajó la cámara lentamente. Fue perfecto, dijo con respeto. No necesitas editar ni una palabra. Mateo la miró con orgullo y ternura. Nunca te había visto tan... Maya sonrió. Tal vez recién estoy volviendo a hacerlo. Esa misma noche, Rafael subió el video a varias plataformas con un mensaje breve. Esta es la verdadera Maya Méndez. Escúchenla antes de juzgarla.
El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, miles de reproducciones, cientos de comentarios. Mujeres de todo México y Latinoamérica escribían mensajes de apoyo. Eres una guerrera. Gracias por hablar por todas nosotras. No estás sola. Pero no todos los comentarios eran amables. Entre ellos, también se filtraban las dudas. ¿Y si el esposo tiene razón? Se ve demasiado tranquila para alguien que sufrió tanto. Maya los leyó sin pestañear. «Que hablen», dijo con serenidad. Las dudas son el primer paso antes de la verdad. Mientras tanto, en Bahía Concepción, Daniel despertaba en su casa frente al mar, con el teléfono vibrando sin parar. Abrió las redes sociales y su rostro se desfiguró. El video de Maya aparecía en todas partes. Noticieros, blogs, programas matutinos. No, no puede ser, murmuró. Intentó llamar a su abogado, luego a Carla. Ninguno respondió. Cuando finalmente la televisión mostró la imagen de Maya mirando a cámara con voz firme, algo en él se quebró. «Maldita», susurró, arrojando el teléfono contra la pared. Horas después, dio una conferencia de prensa improvisada. Vestía de negro, fingiendo pesar. «Mi esposa está siendo manipulada», declaró. «Entiendo que está confundida. La amo y solo quiero ayudarla. Pero lo que dice es falso». Su voz temblaba, pero no por emoción, sino por el miedo de quien siente el suelo abrirse bajo sus pies. En la cabaña, Maya observó aquella transmisión con calma. «No puede negar lo evidente», dijo Rafael. «Las pruebas bancarias ya están en manos de Lucía. En cuanto la fiscalía revise los documentos, pedirá su arresto». Mateo, sin apartar los ojos del televisor, agregó: «El problema es que un hombre como Daniel no se rinde. Hará lo que sea por mantener el control». Maya asintió, su mirada fija en la pantalla. «Entonces tendrá que enfrentarse a una mujer que ya no le teme». Esa noche, la detective Lucía llamó a la cabaña. «Maya, tenemos buenas noticias». El juez aprobó las órdenes de registro. «Mañana allanaremos su casa y la oficina. Encontraremos lo que falta». «Gracias, detective», respondió Maya. «No sé cómo agradecerle. Solo prometa una cosa, que no se dejará quebrar, pase lo que pase». Cuando colgó, Mateo se acercó a ella. «Mañana podría ser el principio del fin». «No», corrigió Maya. «Será el principio de mi libertad». Y mientras el mar rugía bajo la luna, comprendió que su voz, esa que Daniel intentó silenciar entre las olas, ahora resonaba más fuerte que nunca. El país entero la escuchaba y ya no habría vuelta atrás. El amanecer llegó con un silencio inusual. En la cabaña nadie hablaba. Maya observaba el mar desde la ventana, mientras Mateo preparaba café y Rafael revisaba su celular cada minuto, esperando la confirmación de Lucía. Cuando finalmente sonó el teléfono, todos contuvieron la respiración. «¿Detective?», preguntó Rafael. Del otro lado de la línea, la voz de Lucía Herrera sonó firme y contenida. «Ya comenzó. Mis agentes están en la casa de Daniel y en su oficina. Les aviso apenas tengamos algo». Maya cerró los ojos. No rezó, no pidió justicia divina. Solo esperó. El reloj avanzó lentamente. Cada minuto era una eternidad. Hasta que cerca del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Rafael atendió, y mientras escuchaba, su expresión cambió de concentración a sorpresa y luego a alivio. «¿Qué encontraron?», preguntó Mateo. Rafael sonrió exhalando por primera vez en horas. «Todo. Contratos falsos, cuentas ocultas, correos que prueban la relación con Carla y los planes de eliminarla. Lucía dijo que ya están bajo custodia». Maya se llevó una mano a la boca. «¿Daniel está arrestado?». «En este momento», respondió Rafael, esposado frente a las cámaras. El aire de la cabaña se llenó de una mezcla de alivio, rabia y silencio. Maya miró hacia el horizonte y susurró: «El mar lo vio todo». Ahora el mundo también, horas después. Las noticias se extendieron por todo México. Empresario detenido por intento de homicidio y fraude contra su esposa discapacitada.
Las imágenes mostraban a Daniel siendo escoltado por 2 agentes. Su mirada ya no fingía tristeza. Era puro miedo y furia. En los noticieros, los comentaristas debatían su caída. Algunos recordaban su aparente devoción, otros mostraban pruebas del abuso. Pero lo que más se repetía en todas las pantallas era la imagen de Maya, su testimonio grabado frente al fuego, su voz firme diciendo: «El mar no se llevó mi vida». El país entero conocía su historia, pero ella sabía que aún faltaba algo: mirarlo a los ojos. 2 días después, Lucía llamó de nuevo. El juez aprobó la audiencia preliminar. «Si estás preparada, puedes venir». Maya respiró profundamente. «Estoy lista». Mateo la acompañó hasta La Paz. En el auto, nadie habló. Solo el sonido del motor y el murmullo del mar acompañaban el viaje. Al llegar al tribunal, los flashes de las cámaras los cegaron. Reporteros gritaban su nombre, pero ella siguió avanzando, erguida en su silla, con la cabeza en alto. Lucía la recibió en la entrada lateral, lejos del tumulto. «¿Segura?», preguntó. Más que nunca, entraron a la sala. Daniel estaba allí, esposado, vestido con un traje arrugado. Cuando la vio, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Así que sigues viva», murmuró. Maya lo miró fijamente. «Más viva de lo que estuve contigo». El juez pidió silencio. La audiencia comenzó. Lucía presentó los documentos encontrados, transferencias, correos, grabaciones y el testimonio médico que probaba que Daniel había retirado sus medicamentos antes del abandono. Cuando le tocó hablar a la defensa, el abogado de Daniel intentó desmontarlo todo. «Mi cliente actuó bajo estrés. La señora Méndez sufre un trastorno emocional derivado de su accidente. No hay pruebas de intención homicida». Maya apretó los puños. Pero antes de que el juez respondiera, Lucía se levantó. «Permítame». Su señoría reprodujo un audio recuperado del teléfono de Daniel, encontrado en su oficina. Era su voz, inconfundible, hablando con Carla. «Cuando todo termine, nadie la extrañará. El mar hará el resto». El silencio fue absoluto. Daniel bajó la cabeza. El abogado intentó protestar, pero el juez lo interrumpió. «Suficiente. Hay evidencia más que suficiente para continuar con el proceso penal. El acusado queda formalmente detenido». Mateo, sentado detrás de Maya, exhaló con fuerza. Ella permaneció inmóvil, mirando a Daniel mientras los guardias lo levantaban. Por un instante, él la observó con una mezcla de odio y miedo. «¿Por qué no moriste?», susurró. Maya lo miró directamente a los ojos. «Porque no dependía de ti». Los flashes volvieron a estallar cuando lo sacaron de la sala. Lucía colocó una mano sobre el hombro de Maya. «Lo lograste». «No», respondió ella con voz serena. «Lo logramos». Afuera los periodistas la esperaban. Alguien le preguntó: «¿Qué le diría a otras mujeres que viven lo que usted vivió?». Maya se detuvo, miró al mar que brillaba a lo lejos y dijo: «Que el silencio nunca salva. Que hablen, aunque tiemblen, porque la verdad siempre regresa del mar». El aplauso espontáneo de las personas presentes llenó el aire. Mateo se acercó y empujó suavemente su silla hacia la salida. «¿Quieres volver a la cabaña?», preguntó. «No», dijo ella con una sonrisa tranquila. «Quiero volver a vivir». El viento del Pacífico sopló con fuerza, despeinándole el cabello. El mismo viento que una vez la vio llorar, ahora la recibía como a alguien que había vencido la marea. Habían pasado 6 meses desde la audiencia que cambió su destino. 6 meses desde que Daniel fue condenado por intento de homicidio, fraude y abuso psicológico. 6 meses desde que Maya volvió a mirar el mar sin miedo. Bahía Concepción, su hogar, seguía igual y diferente a la vez. El sol seguía cayendo sobre las aguas turquesas. Las gaviotas seguían volando en círculos sobre los botes de los pescadores. Pero ahora cada rincón respiraba libertad. Frente al mar, una construcción nueva se levantaba donde antes estaba la Marea Azul. El letrero, pintado a mano, decía «La segunda ola». El restaurante había renacido junto con ella. No era lujoso ni grande,
pero cada detalle hablaba de fuerza y esperanza. Las rampas de acceso, las mesas decoradas con conchas, los colores del atardecer pintando las paredes. Todo era diferente, más cálido, más humano. Maya trabajaba desde temprano, supervisando la cocina, sonriendo a los clientes, compartiendo recetas que ahora sabían a Victoria. Había aprendido a moverse entre los fogones con precisión y dignidad. Cada plato servía como una pequeña declaración de independencia. Mateo, como siempre, estaba a su lado. No como salvador, sino como compañero. Se encargaba del abastecimiento, de la música, de las flores frescas en cada mesa. Y cada vez que cruzaban miradas, bastaba un gesto para entenderlo todo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer sobre el mar, Maya salió al balcón del restaurante. El viento le acarició el rostro, trayendo el olor salado que tantas veces la había acompañado. En dolor y en consuelo, Mateo apareció detrás de ella, apoyando las manos en la baranda. «Nunca pensé que volverías a abrir este lugar». «Yo tampoco», dijo ella con una sonrisa suave. «Pero el mar me enseñó algo. Las olas siempre vuelven». «Y yo también». Él la miró con ternura. «¿Y ahora? ¿Qué sigue para ti?» Maya pensó por un momento observando el horizonte. Vivir, pero esta vez sin miedo, y ayudar a otras a encontrar su voz, como yo encontré la mía. Silencio. Solo el sonido de las olas. Mateo le tomó la mano. «El mar te devolvió, pero esta vez para quedarte». Maya sonrió, mirando el agua brillar con los últimos rayos del día. «No fue el mar», susurró. «Fui yo eligiendo salir a flote. A veces la traición no llega con un grito, sino con un silencio. A veces el amor se disfraza de control y el miedo de cuidado. Pero siempre, siempre hay una ola dispuesta a devolver lo que el dolor quiso llevarse». Maya fue arrojada al mar de la desesperación, y aún así flotó. Su historia no es solo de justicia, sino de renacimiento, porque cuando la vida te hunde, no es el final. Es el momento de aprender a respirar bajo el agua. Y tú, que me escuchas ahora, ¿cuántas veces sentiste que las olas te arrastraban? Recuerda, siempre hay una orilla esperándote. Incluso cuando no la ves. Soy Santiago Valdés, y si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. ¿Y qué te inspiró de la fuerza de Maya? Nos vemos en la próxima historia, donde la verdad y la emoción siempre encuentran su camino.